río Canigia, me enteré de algo que realmente paradojal. Nuestro río Negro tiene dos acepciones del término Jurruleubú. Uno de ellos es Río Negro y el otro es Río de los Sauces. Y me contaba Leandro que hay un ingeniero y doctor en técnicas forestales que trabajó muchos años y creo que sigue trabajando eh, en algo que le decía que la paradoja es que siendo el río de los sauces, el río tenía un sauce específico que hoy encontrar uno sería más o menos como sacarse la lotería, porque ha sido reemplazado por el otro sauce. Del otro lado de la línea telefónica está justamente el Magister, ingeniero forestal, Leo Galo. Leo, qué gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Julio, acá bien. Y bueno, ¿Me sí, sí, equivoco? acá. ¿Me equivoco en la presentación que hice? No, perfecto. Acá desde el INTA Bariloche nosotros trabajamos con muchas especies nativas, Ujú. siempre mirando el tema de la conservación de la diversidad genética. Ajá. Y porque bueno, que haya diversidad genética es el reaseguro que tiene cualquier organismo Ujú. para poder adaptarse a los cambios Ajá. ambientales. Ajá. Entonces, para organismos longevos como los árboles, eso es fundamental, sobre todo en un contexto de cambio climático, ¿no es cierto? Claro, exacto, que juegan un rol importante en la mitigación del daño, ¿no? Y sí, porque permite que siempre haya algún genotipo nuevo, algún individuo con información de su genotipo novedosa, Ujú. que se pueda adaptar a algún cambio Una ambiental. suerte de mutación o evolución, diríamos. Y por recombinación, principalmente por recombinación, cada vez que se forma una semilla, Ujú. digamos, en un árbol, ahí se recombina información Ajá. de polen y óvulo Ujú. y eso genera una nueva información genética. Y gracias a eso siempre pueden quedar individuos, Ujú. cuando los cambios no son muy drásticos, estén adaptados a las nuevas condiciones. Por eso es que a nosotros nos interesa mucho, y lo hemos hecho con el raulí, el roble pellín, la lenga, el Ujú. nire, el ciprés de la cordillera, el pehuen. Trabajamos muchos años en estudios donde usamos metodología de campo, ensayos de campo, Ujú. pero a su vez, cuando yo regresé de Alemania, instalé un laboratorio de genética molecular, es decir, estudiamos la diversidad genética que hay en el ADN de las Ajá. distintas poblaciones. Ajá. Y eso, claro, con ambas fuentes de información, entonces podemos tomar decisiones más acertadas sobre cuáles son las poblaciones Ujú. que ameritan con más urgencia ser conservadas. Ajá. O podemos estar viendo que hay algún problema, ¿no? Ajá. ¿Y Y bueno, la última. qué le pasó al sauce original del río que lo reemplazó? ¿Lo Bueno, la colonizó el sauce última. llorón? No, la última especie con la que empezamos a trabajar fue justamente el sauce nativo. Ujú. Salix sería Ajá. el apellido Ujú. de todos los sauces, que es el Salicáceas. género. Ujú. Salix humboldtiana. Ajá. Humboldtiana sería el nombre de este sauce nativo, que es el único sauce nativo de toda América Latina, lo cual ya per se es una característica muy particular, porque Ajá. teniendo en cuenta de que hay 450 especies de sauce No. en el mundo, Sí, sí. que exista solo una Ujú. desde México hasta el río Chubut, ya es algo muy especial. Ajá. Tiene otras particularidades genéticas muy importantes, el sauce nativo, y bueno, lo que ocurrió, varios aspectos. Primero, crece
a lo largo de ríos, arroyos, Ujú, es decir, los lugares que se eligieron ujú. inicialmente en la colonización para los asentamientos humanos. Ajá. Es decir, donde primero fue el hombre, fue donde había agua, ¿no? Claro, El ser exacto. humano fue Sí, sí. donde había agua. Después tiene el porte muy recto, a diferencia de los sauces exóticos. Es un solo fuste Y lo hace que va maderable. hacia arriba, que lo hace fácilmente maderable. Claro, Imaginémonos, claro. estamos hablando de hace 200, 300 años atrás. Claro, le pasaron el Donde serrucho. no era tan fácil, no estaba la maquinaria que hoy existe en los aserraderos. Ujú. Tercero, tiene una madera que es de mejor calidad que la madera de todos los sauces exóticos e introducidos, mejor que la de todos los álamos exóticos introducidos y mejor que la de la mayoría de los pinos. Es decir, que el poblador, el colonizador, llegaba a un lugar, a un río, donde disponía a su alrededor, ahí a metros nomás, de un bosque en galería, así se llama cuando recorre, va acompañando un río, con una madera de excelente calidad y fácilmente trabajable. Está claro, ahí le firmó la sentencia de muerte en algo. Y eso le firmó la sentencia de muerte. ¿Qué pasó en nuestra Patagonia? La corona española manda a Viedma a buscar un lugar para instalar una factoría de ballena, porque ya la inteligencia española sabía que los ingleses querían hacer eso en nuestra Patagonia. Ya tenían uno en Brasil, querían meter otra ahí. Y entonces sale la expedición, una tormenta los arroja contra la península Valdés, no tienen agua ahí, y Viedma lo manda a Villarino, porque también sabían de que existía un río, que lo habían pasado de largo, que se trataba del Río Negro, a ver si lo encontraba. Villarino lo encuentra, dice que sí, lo van a buscar a los otros, y se instalan en lo que era, y fundan el fuerte del Río Negro, ¿no es cierto? Eso estamos hablando de 1782, por ahí. Cuando entran ahí a ese río, el bosque en galería era un bosque de Salix humboldtiana, el sauce nativo, que es el árbol que usaron para construir todo. Cuando digo todo, quiero significar casa, galpones, cercos. La casa, la iglesia, el fuerte, los muebles, los postes, para la leña, para barcazas también. Entonces empezaron a cortar. 100 años después, cuando uno de los batallones de la llamada conquista del desierto pasa por ahí, ya habían cortado 120 kilómetros de bosque en galería, desde la desembocadura hasta Guardia Mitre. ¡Qué bárbaro! En solo 100 años. Sí. Y Leo, sí. Esto, si hoy tenemos que hablar, digamos, del stock natural, no implantado, ¿qué porcentaje queda de lo que alguna vez se puede estimar como original? No, quedó, bueno, mira, primero para que tengan una idea, vos mencionabas al comienzo de la nota el nombre, el Río de los Sauces, que era el nombre que tenía en un sincretismo entre el Mapudungún y el Gununa Yajish, que es la lengua de los Gununa Kuna, a quienes los mapuche denominaron Tehuelche. Y en Gununa Yajish era Huayc Leufu. Leufu viene del Mapudungún, ¿no es cierto? Pero Huayc significa sauce. Es decir, era el río de los sauces, el Río Negro. Eso es importante saberlo porque es algo que, bueno, que motivó a
al actual intendente y futuro vicegobernador, que ya fue vicegobernador, cuando yo le conté un poco la historia, Pedrito, sí. a Pedro Pesati, Sí. a que declarara como árbol de Viedma al sauce nativo. Ajá. Hay una ordenanza municipal y bueno, plantamos ahí, nosotros tenemos un programa de recuperación, de rescate de la especie, que tiene principalmente dos líneas. Una es poder establecer en algún lugar muy frecuentado de la ciudad o del pueblo donde estamos trabajando, un lugar donde haya un bosquete, que yo lo denomino bosquete de rescate de saberes. Es decir, que la población, sobre todo la población joven, conozca a la especie nativa que antes habitaba en ese río. Eso se hizo en el Parque Ferreira. Pusimos ahí debe haber 30 individuos. Lindo homenaje al flaco, ¿no? Claro. Y después hay otro sitio, buscamos siempre un sitio cerca del río, pegado al río, para que los sauces tengan un lugar donde puedan producir semilla pura de la especie y que esa semilla tenga oportunidad de recuperar. Y ahora voy a tu pregunta. De todo lo que yo conozco, y conozco no solo los bosques patagónicos, sino también otras partes del país, podría afirmar que es la especie arbórea más amenazada, que más ha perdido poblaciones. Porque hay registros históricos de sitios donde había poblaciones donde ya no está más. Cuando uno recorre el Río Negro, por ejemplo, lo encuentra en el Alto Valle. ¿Cómo lo encuentra? 2 individuos acá, 3 más allá. Y cuando ve desde lejos, y uno cuando se hace el ojo ya lo reconoce desde lejos, y va al sitio, encuentra a estos 2 o 3 rodeados por un mar de los otros, cientos de miles de los exóticos, y encima cuando va encuentra 3 y después encuentra 2 tocones, porque el poblador que sabe de las mejores características de este árbol lo prefiere cuando lo corta clandestinamente. ¿Y no hay forma de protegerlo legalmente, de prohibir la tala, comercialización, tenencia, transporte? Sí, se ha hecho, también a raíz de nuestro proyecto, la provincia de Neuquén lo puso como una especie protegida, porque tenemos que imaginarnos que en nuestro país el 60% es árido semiárido, donde hay ríos, arroyos, y en esos ríos y arroyos estaba este sauce nativo, y se fue cortando todo, y como es un sauce que se propaga esencialmente por semilla, necesita primero que se genere la semilla. Tienes los sexos separados, es decir, hay individuos masculinos e individuos femeninos. Necesita que haya varios individuos para que se produzca la fecundación, la semilla, caiga la semilla al río, el río lo lleve, lo deje en un banco de arena o arena limo, y ahí germine la plántula. Y eso tiene que ocurrir en una temporada donde, por ejemplo, en nuestros ríos patagónicos, río Limay, desde Buenos Aires no pidan que abran la represa porque les hace falta, por ejemplo, electricidad para los aire acondicionados, lo cual largan el agua, el y caudal se incrementa. Los pequeños bancos de arena donde están germinando las poquitas plantulitas son borrados, ¿no es cierto? Entonces, donde hubo mucha alteración con represas, eso juega en contra. Y decime, Leo, ¿cuál es el tiempo de crecimiento? ¿Es de crecimiento lento o es rápido en crecer? No, está dentro, en general todas las salicáceas, álamos y sauces, son de crecimiento rápido. Nosotros en buenas condiciones de vivero, en un año medimos 1,70 m, llegamos a medir en algunos individuos. Obviamente que en condiciones de campo, dependiendo del sitio, más ralentizado, puede demorar más.
La verdad que es una especie muy noble Ujú, en otros sitios donde no había agua en el ujú. país, donde había agua pero no había Forestación. bosque, Ujú, como puede ser la pampa húmeda, donde no sí. había bosque salvo los talas en la costa, en algún Ujú, lugar de la costa. sí. También pasó lo mismo. Hoy en Ujú, día prácticamente no se lo encuentran. Se encuentran dos individuos acá, uno más allá. No sé, el río Chubut, que es el límite austral. ujú. Eh, el río Chubut tiene 810 kilómetros de largo. En todo el río Chubut hay menos de 1000 individuos adultos. Para que Claro. tengas una Sí, idea, sí, sí. en una hectárea de pino hay 1100 individuos. Claro, sí, 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 es el desierto de los tártaros en eso, ¿no? Este, Claro, entonces se ha cortado y quedan muy poquitos. Y por ahí encontrás uno y tenés que recorrer 20 kilómetros para encontrar ujú. tres. Decime, Y perdón mi ignorancia, diría Borges, ¿qué diferencia hay con o sea, yo conozco el sauce llorón y el sauce mimbre, sí, correcto, bueno, son varias, ¿no? sí. Tenés, empezando por esto que yo te decía el fuste, es un fuste recto. Las hojas las del sauce nativo son muy angostitas Ujú, y estamos hablando de menos de 1 centímetro de ancho, por más o menos 8 de largo. ujú. Tiene una corteza color castaña. eh, a diferencia de los sauces exóticos, no lo ataca el pulgón. Mira vos, Es claro. decir, que Está adaptado, creció no, porque el pulgón y la otra, la avispa sierra, que es otra plaga que tienen los sauces exóticos, que en Ujú, pleno verano se comen todas las hojas, son también exóticos. ujú, Entonces, nuestro sauce nativo resiste, tiene ujú, un mayor contenido de algunos compuestos fenólicos ujú. que evitan que el pulgón lo ataque, Ajá, y a los otros sí los ataca. Entonces, esa es una ventaja si uno quiere ajá, ponerlo como ornamental claro, en el parque de su casa, porque no va a tener el goteo ese ajá, del azúcar que larga el pulgón. claro, Que eso también es una forma muy simple de diferenciar cuáles son los exóticos y cuáles claro. son los nativos, porque ¿qué ocurre? Cuando hay ataque de pulgón en el exótico, Mm, cae el azúcar mm. de los pulgones en las ramas y en la corteza, y sobre ese azúcar crece un hongo que se llama fumagina, que es de color negro. Por eso la mayoría de los sauces exóticos tienen la corteza negra. Ajá, ajá. Leo, necesito preguntarte, porque a la luz de lo que estamos charlando, todos sabemos que desde Sarmiento para aquí, después el ingeniero francés Carlos Thais, que armó el botánico y distintos parques en nuestro país trayendo especies nuevas, esas colonizaciones han ido en detrimento de la, de la flora natural oriunda del lugar, ¿correcto? Y fue un poco, a ver, el colono venía con todo lo que conocía, incluso con animales, Ujú, con plantas de otros lugares, sí, siempre fue así, ¿no es cierto? ajá, Y el sauce, salvo el río Negro, todos los ríos que están en Patagonia, debajo del río Negro, al sur del sí, río Negro, eh, están invadidos por un único clon de una especie euroasiática de ujú, sauce, ajá, eh, que trajeron los colonos. ajá, Y ese sauce, ese clon, pasa lo mismo en
Sudáfrica y pasa lo mismo en Australia. Es decir, que los colonos fueron llevando... Fueron los vectores. Y claro, porque es un sauce introducido que crece muy rápido, que no necesita propagarse por semillas, se cae una ramita al río y donde queda la ramita nace una planta. Claro. Entonces, teniendo en cuenta esa facilidad, la han desparramado por todo el mundo. Bueno, acá en San Antonio estamos plagados de eucaliptos, algunos de muy grandes dimensiones. Sí. ¿No? Bueno, el eucalipto, lo que pasa es que también tenés que pensar, eucaliptos son unas 950 especies. Y Australia es salvo el noroeste y la costa este, el resto es casi un desierto. Sí. Donde los eucaliptos, muchas especies se han adaptado. Es decir, que hay una alta probabilidad de que vos encuentres alguna especie de eucalipto que crezca bien en San Antonio. No, acá está plagado. Claro, pero es porque es un género, el género Eucaliptus, que se adaptó con la mayoría de sus especies a condiciones de aridez y semiaridez. Entonces, cuando es aguantador como sábana debajo. Claro. Entonces lo han llevado a todos lados y el género Eucaliptus es prácticamente el único que se ha distribuido también en el hemisferio sur, porque en el tema de la colonización por parte de europeos y de la mentalidad aún colonial que tenemos, en la mayoría de los países del hemisferio sur se cultivan especies del hemisferio norte. Claro. Te pregunto, me haces acordar que en su momento se habló como un verdadero fenómeno, te estoy hablando de los 70, del kiri, un árbol. Sí. ¿Eso prosperó o quedó ahí en...? No, quedó medio ahí, ¿no? Primero era un boom, lo difundieron como gran negocio, sí. Bueno, obviamente había intereses detrás, pero después quedó ahí porque si bien el crecimiento muy rápido, la madera tiene usos limitados, una madera muy liviana, y después tiene problemas también, no va en cualquier sitio, ¿no? Che, Leo, interesantísima la conversación con vos. ¿Sos de venir a las grutas? ¿O acá a San Antonio? Sí, voy a menudo para las grutas y a Viedma también. Bueno, me gustaría tenerte una mañana acá en la radio para charlar. Bueno. Realmente dale. Te quiero agradecer la deferencia que has tenido porque es un tema importante e interesante y le das un matiz muy particular. No sos el académico, ¿no? Que te habla, como decía Albert Einstein, si no se lo podés explicar a tu abuela, entonces no tiene sentido, ¿no? No, sí, uno tiene que saber, es decir, tener la rigurosidad de lo que uno hace, eso manejarlo, pero después tiene que tener la humildad y la forma simple de poder comunicarlo, ¿no? Correcto. Si no, por eso, y vos sos un muy buen difusor, te felicito. Te felicito porque realmente nos has hecho entrar en la cabeza a todos la importancia de estos temas. Te mando un abrazo muy grande, le agradezco nuevamente a Leandro Canigia, que fue el que posibilitó el contacto, y te espero por aquí cuando vengas, quiero conocerte, ¿sí? Dale, bueno, un abrazo grande y gracias por la nota. No, un gusto, que la pasás bien. Bien, así hablábamos con el magíster e ingeniero forestal Leo Gal. Desde sus estudios y planta transmisora de O'Higgins 250 de San Antonio Este, costa del Golfo más azul del continente.